Creo que llegamos hasta el slide 86. Bien, estábamos hablando de linfoma a nivel intestinal. Entonces veíamos en este caso el linfoma duodenal por vía de endoscopía digestiva alta, entrando por el estómago, llegamos a duodeno y observamos que existía una masa tumoral de crecimiento exofítico, polipoide, vegetante, fungoide, que ocupa las 3/4 partes de la luz del duodeno. Generalmente se puede hacer como cromoendoscopía con índigo carmín para que selectivamente a través de este colorante las masas tumorales absorban y se coloreen de color azul carmín, ¿no? Entonces vemos selectivamente cómo se diferencian las masas tumorales del pliegue de la mucosa normal, que es un color rosado. Esta masa tumoral es oclusiva e infiltrante a partir de un MALT, de un maltoma, de un tumor correspondiente a un MALT. Luego, podemos encontrar también por vía digestiva inferior, a través de una colonoscopía, podemos llegar a la válvula ileocecal. En esta región vemos que este tumor de ilion formó una masa de crecimiento polipoide, exofítico, vegetante, y ocupó más de las 3/4 partes de la luz. Una masa tumoral carnosa de color blanco grisáceo, con áreas rojizas. Vemos claramente que que invadió desde la mucosa hasta llegar a la serosa, que tiene zonas de hemorragias, y que llegó a ocupar la circunferencia del ilio e inclusive infiltró algo de la región del ciego. Esta es una lesión tumoral del ilion terminal, cercano a la válvula iliocecal. En la tomografía se ve claramente la masa tumoral que ocluye o infiltra difusamente y ocupa las 3/4 partes, y apenas se observa una ligera luz a nivel de el ilion en la parte de su luz. Está totalmente obliterada por la gran masa tumoral. Bien, el linfoma es un tumor primario o secundario que corresponde a una enfermedad sistémica. En un tercio de los linfomas gastrointestinales está situado a nivel del intestino delgado. El 5% de todos los linfomas en un adulto se da en un 7 a 25% de los casos. En un adulto el 5% y en niños en 7 a 25%. El tumor intestinal más común, más frecuente a nivel del ilion, que estamos viendo asociado en estos casos en los niños con enfermedad celíaca y también con el SIDA. Pueden llegar a superar los 5 centímetros de diámetro, como observamos aquí a esta pieza quirúrgica. El paciente va a referir un dolor, va a tener baja de peso, va a tener náuseas y vómitos, y puede infiltrar toda la pared hasta llegar a la serosa, provocando una perforación.
que puede llegar inclusive, como es silenciosa, hasta un 25% de los casos. El tratamiento generalmente es quirúrgico. Se le da quimioterapia al paciente previo a la cirugía y naturalmente quimio y radioterapia y finalmente se tiene que practicar sin qua non la cirugía. Bien, el linfoma primario de intestino delgado de células T con núcleos, tienen núcleos vesiculares prominentes con infiltración de la muscular propia, como observamos en esta micrografía, a la inmunohistoquímica, vemos que presenta una selectividad citoplasmática para el CD3 y el CD7 positivo en la micrografía de la parte superior, derecha e izquierda, y el KI67 positivo hasta en un 50% en la micrografía inferior derecha e izquierda. El KI67 le da el índice de mitosis y le da el pronóstico también de dicho tumor. El linfoma intestinal puede tener una reacción a nivel de la lámina propia, como observamos aquí, una infiltración difusa en toda la lámina propia y comienza a tener una reacción linfoepitelial en que los linfocitos infiltran las criptas glandulares y la invaden completamente, desdibujándola, infiltrándola, necrosando el epitelio, dando una reacción entonces de tipo linfoepitelial. El linfoma intestinal se da más que nada en pacientes inmunodeprimidos o en pacientes que han sido trasplantados, algún órgano que le han trasplantado y que tienen algunos de ellos VIH positivo. Además, puede tener relación con la enfermedad celíaca. El linfoma intestinal primario está limitado al intestino, pero tiene también infiltración más o menos a los ganglios regionales. Y es secundario cuando la afección se infiltra también la región esplénica, hepática o también los ganglios torácicos. Puede ser inclusive que tenga unas masas multifocales con engrosamiento mural circunferencial en el caso del linfoma intestinal. Ahora, también vamos a encontrar a nivel ocular como una lesión tumoral primaria o secundaria. El linfoma intraocular primario, linfomatoso del ojo, es de un carácter que afecta a los glóbulos blancos del cuerpo, lo que son los linfocitos. Los linfomas también pueden comenzar en otros órganos, como puede ser el pulmón, el estómago, en raras ocasiones, y a nivel ocular. Y aquí vemos una masa tumoral de color blanco grisáceo que está infiltrando la porción del iris de la coroide, bien vascularizada, de tamaño de bordes irregulares, infiltrante. En cuanto a su epidemiología, la edad media se presenta en pacientes ancianos de 50 a 70 años, de promedio 65 años de edad. Se da en niños, pero hay pocos casos reportados. Tiene una predilección, no tiene algo de predilección especial por algún sexo o raza. Y aquí vemos la masa tumoral infiltrante a nivel intraocular, como una masa de color blanco grisáceo, bien vascularizada. Bien, el linfoma orbitario
suele presentarse como una masa localizada en la glándula lacrimal. Miren, aquí vemos estas flechas amarillas en el T2 y el T2S-TIR. Vemos la masa tumoral que inicia a nivel de las glándulas lacrimales, pero vemos que en el T2S-TIR, esa masa tumoral que inició en la glándula lacrimal está invadiendo hacia el globo ocular. Se ve claramente cómo se infiltra o está invadiendo hacia el globo ocular. A diferencia del linfoma intraocular, que se evidencia como una masa infiltrante en el globo ocular. Este de aquí inicia, en cambio, en la glándula lacrimal. Pero también puede asociarse entre el linfoma intraocular y el linfoma no Hodgkin del sistema nervioso central. Es un fenómeno documentado en la bibliografía. Los síntomas del linfoma intraorbitario suelen preceder a los del linfoma del sistema nervioso central. Es decir, puede encontrarse primariamente dentro del globo ocular o en las glándulas lacrimales y luego infiltrar el sistema nervioso central o viceversa. Este es un linfoma ocular primario con infiltrados confluentes de color blanquecino amarillento a nivel de la retinocoroide, en la cual está una lesión de blanquecina irregular, grisácea, muy bien vascularizado y que está cerca del nervio óptico. Posteriormente, la masa tumoral puede crecer tomando gran parte del globo ocular, como aquí, ocupado cerca de la mitad del globo ocular. Miren que los bordes son muy irregulares, infiltrantes y muy bien vascularizados. Una masa blanquecina, grisácea, irregular, infiltrante, mal delimitada. Pero también puede proceder como de un linfoma cerebral primario. Y aquí lo vemos como del linfoma cerebral primario infiltró al globo ocular. Aquí vemos el nervio óptico y aquí vemos cercano la masa tumoral, irregular, infiltrante, mal delimitada, que tiene bordes imprecisos, anfractuosos, irregulares, invasivos, pero que procede del tumor primario del linfoma cerebral. Bien, y aquí vemos claramente una interconexión que hay entre el glóbulo ocular y la masa encefálica. El linfoma primario del sistema nervioso central representa el 1.5 al 6% de las neoplasias del sistema nervioso central y el 1% de los linfomas. Es casi exclusivamente de tipo no Hodgkin, linfoma no Hodgkin, y presenta diferentes tipos histopatológicos en función de los estudios de transformación linfocítica. El tipo más frecuente de los linfomas B difuso corresponde al de células grandes de tipo celular intermedio. El pico de prevalencia es entre la cuarta y quinta década de la vida. Y los signos y síntomas no son específicos. La localización supratentorial es más común, sobre todo en el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal, pero también podemos encontrarlo a nivel de los ganglios de la base y en el cuerpo calloso. Y aquí vemos un linfoma difuso de células B conjuntival, una masa irregular, mal delimitada de color rosado blanquecino que comienza a infiltrar la porción del iris y de la conjuntiva. El linfoma intraocular
es un tumor más común que se produce este síndrome. Estas células intraoculares son linfocitos muy difíciles de ser diferenciados de una uveitis. Y vemos el linfoma B difuso de células grandes, que al puncionar este linfoma de células grandes de tipo B y aspirar, podemos obtener que los linfocitos que forman parte de la masa tumoral son prominentes, son linfocitos prominentes que tienen tendencia a agruparse. Miren cómo se agrupan y sus nucleolos en la parte central se observan, son muy prominentes. Se obtuvo mediante una aspiración de la masa tumoral intraocular. Bien, el linfoma primario intraocular de células B se le debe hacer inmunohistoquímica para comprobar que se trata de un linfocito de células B. Y al hacer la CD20, la inmunohistoquímica con el reactivo CD20, vemos que ampliamente está una reacción inmunohistoquímica positiva citoplasmática en los linfocitos B, CD20 positivo. En el diagnóstico diferencial tenemos que tomar en cuenta tumoraciones de tipo coroideas. El tumor coroideo primario puede ser uni o bilateral y puede estar relacionado al melanoma maligno, al nevus melanocítico y otros al hemangioma, leiomioma, neurofibroma, osteoma y linfoma. O puede proceder de una metástasis coroidea uni o bilateral. Esta metástasis coroidea ser procedente de quizás de un cáncer de mama, en un 47% se produce, o de un cáncer pulmonar en un 25%, o un cáncer primario desconocido, el 15%, o venir de otros cánceres como del riñón, gastrointestinal, de los testículos, del páncreas o melanoma. Ahora vamos a hablar del linfoma primario de glándula parótida. Como vemos, este señor tiene una masa tumoral en la glándula parótida prominente en el ángulo de la mandíbula que deforma totalmente a su mandíbula y vemos que ha invadido parte del tejido blando, periférico. Y aquí observamos en la tomografía axial computarizada de este paciente una masa tumoral en la zona marginal de la glándula parótida, como señalan las flechas rojas. Esta masa tumoral es mal delimitada, infiltrante, y se encuentra en la glándula parótida izquierda. Pero también se pueden encontrar casos como este de un paciente que tenía linfoma parotidio y que tenía como antecedente de padecer el síndrome de Sjögren. En la visualización de aumento se observa una masa tumoral que aumenta el tamaño de la parótida con una captación de ambas glándulas parótidas. En ambas glándulas parótidas está la masa tumoral, tanto del lado derecho como izquierdo, como lo vemos en la figura 3, de ambos lados de las glándulas parótidas. Y se acompaña de adenopatías de la cadena laterocervical, ¿no? Vemos algunos ganglios, observen más que nada en la figura 3, esos ganglios prominentes bilaterales, ¿no? De gran tamaño de la cadena cervical transversas. En la microscopía de luz vemos que el linfoma primario bilateral de glándula parótida está invadiendo
los acinos serosos de la glándula parótida, que en la micrografía superior vemos los acinos serosos más o menos entre la hora 11 y la hora, entre la hora 9 y la hora 12. Toda esa región vemos los acinos serosos glandulares de la parótida normal. Pero fíjense cómo más allá de la mitad de la glándula ya ha sido infiltrada o invadida por estos linfocitos tumorales. La inmunohistoquímica para CD20 positivo tiene una inmunoreactividad de 3 cruces. A mayor aumento vemos a un aumento mediano, se observa que los acinos serosos glandulares han sido producto de una infiltración linfoide intensa. Miren, más o menos hacia la hora 11, luego hacia la hora 12, luego entre la hora 3 y 8, todos los acinos serosos están siendo invadidos o infiltrados por la infiltración linfoide densa, difusa y densa. A mayor aumento, se observa infiltrado linfoide con mayor detalle. Los linfocitos son de tamaño intermedio, de citoplasma escaso, claro, y los núcleos son redondos, ligeramente ovales, y ocasionalmente se observan nucleolos pequeños. En la parte de la inmunohistoquímica, observamos que el linfoma de la zona marginal de la glándula parótida, en A, ha sido invadido de manera agresiva por los linfocitos B. Y en la micrografía B se observa claramente estos linfocitos B neoplásicos infiltrantes, como están infiltrando el acino seroso que está hacia la hora 3 y lo invade hacia un poquito hacia un lado. Vemos como los otros acinos han sido infiltrados difusamente por los linfocitos tumorales B. Al hacer la inmunohistoquímica, vemos una inmunoreactividad citoplasmática positiva en 3 cruces para el CD20. Bien. Con esto, ahora vamos a continuar con lo que corresponde al linfoma de Burkitt. Doctor, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial del linfoma primario de la glándula parótida? Bueno, linfoma primario, ustedes pueden poner diversos tipos de tumores que pueden hacer desde un carcinoma epidermoide infiltrante, también pueden ser el sarcoma de Ewing. Ajá. ¿Algo más? Del linfoma intraocular, doctor, no escuché bien. Es lo mismo. Sarcoma de Ewing, el carcinoma epidermoide de células pequeñas. Ok, doctor. Bien. Ahora vamos a hablar del linfoma de Burkitt. El linfoma de Burkitt procede de los linfocitos B, muy diferenciados, que tiende a afectar áreas fuera de los ganglios linfáticos y del sistema retículo endotelial. El linfoma de Burkitt se descubrió primariamente en los niños en ciertas partes de África, pero actualmente también se presenta en la mayoría de los países.
Se da en niños y jóvenes y cursa con las formaciones de grandes masas abdominales por afecciones de tipo intestinales o retroperitoneales que presentan adenopatías y anemia por afección de la médula ósea. Cuando se da casos de linfoma de Burkitt, el motivo de la consulta, por ejemplo, se da por una inflamación a nivel del maxilar inferior. Por eso consulta al paciente. A los antecedentes de la enfermedad actual, el paciente va a presentar pérdida de los molares. Los molares, las piezas dentarias molares, comienzan a perderse. Antecedentes heredofamiliares. Los padres tienen antecedentes de sufrir o haber sufrido malaria y algunas infecciones de no relevancias, pero no hay ninguna relación con los hermanos, ningún tipo de antecedentes patológicos. Los antecedentes personales, generalmente estos pacientes tienen una alimentación baja de proteínas y mayor cantidad de ingesta de carbohidratos. Tienen dipsia muy baja, insomnia debido a la sudoración nocturna. El paciente no tiene sueño completo. Otros sintomatologías está la cefalea, la molestia abdominal, mareos y vómitos. En cuanto a la etiología, el linfoma de Burkitt está asociado con la infección del virus de Epstein-Barr. El linfoma de Burkitt resulta de una característica translocación cromosómica que afecta el gen MYC en pacientes, más que nada en pacientes VIH positivos. Bien, el linfoma de Burkitt se tiene dos grandes grupos, el Burkitt africano y el Burkitt no africano, o también llamado occidental. El Burkitt africano es de carácter endémico. Se da en los maxilares y huesos faciales debido a que la médula ósea de los maxilares hay islotes linfoides que regresan a partir de los 10 años. Como antecedentes, la mayor parte de estos pacientes se reconoce haber sufrido de malaria. Y la detección casi constante en todos ellos de haber tenido una infección de virus de Epstein-Barr. Ellos, en su masa tumoral, presentan una translocación de los cromosomas 8-14 en una fase temprana del desarrollo de las células B. El linfoma Burkitt no africano, o también llamado linfoma occidental, es de carácter esporádico o no endémico. Se da a nivel del abdomen, en especial a nivel del ilion distal, en el ciego o en el mesenterio, aunque también se puede presentar en los ovarios, en los riñones, en los ganglios y en las mamas. No tiene un antecedente claro como la malaria o el virus de Epstein-Barr, pero sí se dio una detección ocasional de virus de Epstein-Barr. Aparece hasta el 40% de los casos asociados con virus del SIDA, VIH positivo. Presenta una translocación en cromosoma 8-14
en una fase tardía del desarrollo de las células B. Bien. ¿Cuáles son las causas que originan el linfoma de Burkitt? Las causas del linfoma de Burkitt no se las conoce en precisión, pero el linfoma de tipo africano existe una fuerte asociación con una infección temprana durante la niñez con el virus de Epstein-Barr. Los factores de riesgo, uno de ellos es la edad. La incidencia aumenta con la edad, especialmente después de los 40 años de edad. Otro factor posible son las lesiones genéticas. También la grasa, grupo étnico y la geografía. Los factores que reducen el riesgo están la actividad física regular y la ingesta de verduras, frutas y pescados. El linfoma de Burkitt es de tipo endémico. El linfoma de Burkitt produce en las zonas altamente endémicas de paludismo y afecta a los niños que han sido infectados por Plasmodium, sobre todo el Plasmodium falciparum. Los niños afectados presentan una intensa actividad linfoproliferativa que conlleva a la aspiración de mutaciones potencialmente cancerígenas. El virus de Epstein-Barr tiene una capacidad de inmortalizar las células y permite su cultivo en forma indefinida. Se supone que el virus de Epstein-Barr inactiva el mecanismo de apoptosis. Bien, la clasificación, tenemos una macro clasificación que corresponde el linfoma de Hodgkin, es la enfermedad de Hodgkin. Las células cancerígenas de estos pacientes son usualmente las células B, normalmente conocidas como células de Rita-Steenberg. El linfoma no Hodgkin corresponde a células cancerígenas de linfoma no Hodgkin, que pueden ser tanto T como células de tipo B. El linfoma de Burkitt, propiamente, el linfoma de Burkitt es una forma agresiva del linfoma no Hodgkin que involucra a las células B. Esto ocurre como resultado de la translocación de cromosoma involucrado en el gen MIX. Bien, el diagnóstico de linfoma de Burkitt tiene la siguiente característica. El linfoma de Burkitt endémico puede ser también esporádico o aquel relacionado con la inmunodeficiencia adquirida AIDS. Va a depender de la variante clínica y la localización del tumor. El tumor de Burkitt, histológicamente de cielo estrellado, presenta una infiltración de linfocitos y macrófagos que fagocitan los detritos celulares y dan esa imagen de cielo estrellado. Los marcadores de linfoma Burkitt son CD19, CD20, CD79, PAX5. Y los marcadores centrogerminales son CD20 positivo, BCL6 positivo, CD30 positivo, CD43 positivo. El Ki67 puede llegar inclusive hasta el 100% de mitosis, de positividad nuclear. Bien, el linfoma Burkitt, entonces tenemos tres clasificaciones. El linfoma africano de tipo endémico, el clásico, el esporádico no endémico y el otro subgrupo de linfoma asociado con la
en pacientes que han sido infectados por VIH. Entonces, las variantes de la enfermedad, la variante endémica, principalmente de origen africano, afecta a la población infantil relacionada con la infectación del virus de Epstein-Barr en un 95% de los casos. El no endémico, de distribución geográfica occidental y de predominio en adultos, de localización abdominal, a nivel intestinal, mesentérico y ocasionalmente a nivel genital, cuya relación con el virus de Epstein-Barr solo se demuestra en un 30% de los casos. Las lesiones tumorales asociadas a inmunodeficiencia están relacionadas fundamentalmente con el paciente VIH positivo, que se presenta casi siempre como una enfermedad ganglionar. El linfoma de Burkitt suele proceder de la leucemia de Burkitt, la ALL-L3, que constituye un pequeño porcentaje de las leucemias agudas de niños y adultos. El diagnóstico se confirma cuando se encuentra y se demuestra la fracción proliferativa muy numerosa y la presencia de translocación de cromosoma 814 de alguna variedad de cromosoma 8, 2 y 8, translocación 2 y 8, o de la variación de tumor de translocación 822. La leucemia de células de Burkitt se diagnostica gracias al típico tamaño mediano de las células con sus núcleos redondos, abundantes, con abundantes nucleolos y un citoplasma basófilo con vacuolas. Este está diagnosticado y confirmado cuando se demuestra por inmunofenotipo el linfocitos B y algunas anomalías citoplasmáticas ya citadas. La forma clínica corresponde a la forma endémica, a la forma esporádica y a la vinculada con inmunodeficiencia. Para hacer un diagnóstico de leucemia/linfoma de Burkitt, necesitamos hacer análisis de la morfología mediante la biopsia de médula ósea, en la cual sometemos a citofluorescencia e inmunohistoquímica, y también a estudios de citogenética convencional del tipo FISH y genética molecular. El diagnóstico diferencial y el tratamiento lo hacemos a base de la quimioterapia específica, inmunoquímica, terapia específica y los nuevos agentes. Bien, este es un caso de linfoma Burkitt de tipo esporádico. Más común en niños, en menores de 15 años. La relación es más frecuente en el sexo masculino, 5 veces a 1 en relación con el femenino. Es un tumor intraabdominal, como observamos aquí, como una masa tumoral en la región iliocecal. Tiene linfadenopatía periférica, es un poco más común y puede haber un comportamiento de tipo leucémico. Bien, en cuanto a la parte histopatológica, el linfoma de Burkitt presenta un infiltrado difuso de células linfoides de tamaño intermedio, como lo vemos en la micrografía de ambos lados, con núcleos redondos de cromatina grosera, numerosas células apoptósicas, y estas células apoptósicas han sido
fagocitadas por macrófagos. Y esta fagocitosis de las células apoptósicas dan un macrófago amplio, de citoplasma amplio, y que en su interior contienen células apoptósicas, linfocíticas, que han cumplido con su ciclo y que han activado los macrófagos. Este aspecto de la parte histopatológica corresponde a un patrón de cielo estrellado, un patrón de cielo estrellado. En esta neoplasia se puede ver apreciar a mayor aumento que está formado por células de tamaño medio, intermedio, de núcleos redondos con nucleolos prominentes, múltiples y escaso citoplasma basófilo. Como lo observamos del lado derecho, en la que hay algunos macrófagos que han fagocitado las células apoptósicas tumorales y dan este aspecto en cielo estrellado, muy característico del linfoma de Burkitt. Estas lesiones que observamos aquí se encontró a nivel nasofaringio y en el ovario del linfoma de Burkitt. Pero también lo podemos encontrar, por ejemplo, en un tumor invaginante del intestino delgado, en la válvula ileocecal, en la micrografía, la figura 1, y en la figura 2, como una tumoraciones de ovario, derecho e izquierdo, respectivamente, que presenta una masa tumoral internamente carnosa de color rosado blanquecino. Tratamiento generalmente se hace con inducción de ciclofosfamida con adriamicina, vincristina y dexametasona. Bien. Ahora. Doctor, ¿cuál sería el diferencial entonces del linfoma de Burkitt? El linfoma de Burkitt, ustedes lo pueden hacer con linfoma de células T, ¿no? Que es un linfoma de células B. O sarcoma de Ewing también. Sarcoma de Ewing. Ajá. Bien, ahora vamos a hablar de la policitemia vera. Este es un síndrome mieloproliferativo. Es una alteración clonal de las células progenitoras a nivel de la médula ósea, que se caracteriza por un aumento sostenido de glóbulos rojos maduros, hemoglobina y hematócrito, independientemente de la cifra de eritropoyetina. Los glóbulos blancos y plaquetas también están aumentados, pero en niveles un poco más bajos. La policitemia vera es una lesión clonal que se origina en las células madres, como en las 3 series hematopoyéticas. Esta panmielosis explica que si bien el predominio de las células de proliferación eritrocitaria es el hecho característico de la enfermedad, la trombocitosis y la leucocitosis neutrofílica sean también frecuentes. La policitemia vera se produce eritropoyesis es independiente de los mecanismos que intervienen en la regulación por los valores séricos de EPO que suelen estar disminuidos. Dentro de la etiología y la epidemiología,
observamos que existe una mutación del gen tirosin quinasa del tipo JAK2, del tipo B617F. El 1.5 casos se da cada 100.000 habitantes por año y tiene una máxima de incidencia de una edad de entre 50 y 70 años. Dentro de la parte clínica, observamos que en estos pacientes presentan cefalea, astenia, mareo, molestias epigastrálgicas, alteraciones visuales, disnea, prurito, sudoración, adelgazamiento, acúfenos, parestesias, gota y epístasis y prurito acuagénico. Dentro de los signos, estos pacientes van a presentar plétora, inyecciones conjuntivales, hepatomegalia, esplenomegalia, hipertensión arterial, úlceras cutáneas, y dentro de las complicaciones va a tener fenómenos trombóticos, arteriales y venosos. Fenómenos trombóticos, arteriales y venosos. Accidente cerebrovascular, angina de pecho, infarto agudo de miocardio, trombosis de la vena abdominales, como puede ser la vena portal, esplénica, mesentérica o en el síndrome de Buchiari. La mutación de JAK2 es específica en un 94 a 97%, pudiendo involucrar el exón 12 y el exón 19, que provienen de una mutación del brazo corto del cromosoma 9. Se producen mutaciones del 617BF, muy útil para diferenciar entre policitemia vera y las causas secundarias. Las manifestaciones clínicas, entre un 20 o 50%, son asintomáticos. Dentro de los síntomas tenemos astenia, adinamia, fatiga, pérdida de peso, sudoración, plenitud abdominal, sangrado. Dentro de los signos, estos pacientes presentan esplenomegalia con plenitud y dolor con infartos, presente en un 50% de los casos. La sensibilidad external y la artritis gotosa. El diagnóstico en criterios mayores aumenta la tasa de masa celular en 36 mililitros por kilogramos en hombres y en mujeres 32 mililitros por kilogramos de peso. La saturación de oxígeno 92% y tienen esplenomegalia. Los criterios menores, en plaquetas menores de 400.000, leucocitos mayores a 12.000, fosfatasa alcalina leucocitaria de 100, vitamina B12 en 97, en 900 pg por mililitros. La policitemia vera tiene criterios mayores. ¿Cuáles son? La hemoglobina superior de 18.5 gramos por decilitro en el hombre y en la mujer por arriba de 16.5 gramos por decilitro. La presencia de JAK2, cromosoma B617F, o de otra mutación como es la mutación del exón 12. En los criterios menores, a nivel de la médula ósea, presenta hipercelularidad correspondiente a la edad de crecimiento, trilinaje, panmielosis, con ausencia de hierro,
poca o ninguna reacción inflamatoria, plasmocitosis, restos celulares. Y los niveles de EPO por debajo del rango normal de referencia. La formación de colonias eritroides espontáneas in vitro. La policitemia vera es un trastorno mieloproliferativo que indica un aumento de los elementos sanguíneos celulares. Está caracterizado por una proliferación no regulada de los elementos eritroides de la médula ósea e incremento de la concentración de eritrocitos en la sangre periférica. A esta también se le denomina policitemia rubra vera, policitemia primaria o eritemia de enfermedad de Osler. Entonces, los criterios mayores, insistimos, hemoglobina por arriba de 16.5 con hematócrito por arriba de 49% en los hombres. Y en mujeres, hemoglobina por arriba de 16 gramos por decilitro y hematócrito por arriba de 48% en mujeres. Existe una hipercelularidad en la médula ósea, panmielosis con megacariocitos, pleomorfos maduros y una mutación a nivel del JAK2 B617F o exon 12. ¿Cómo diagnosticamos la policitemia vera? A través de lo que ya hemos hablado, de los factores mayores, que son la hemoglobina mayor de 17 gramos en hombre, en mujeres mayor a 15 gramos, a un aumento de 2 gramos por decilitro. En la biopsia, la celularidad mayor para edad, el megacariopoiesis aumentada, megacariopoiesis aumentada, sin fibras de reticulina y aumento de los precursores eritroides. El EPO puede estar normal o bajo. La policitemia vera, dentro de las alteraciones neurológicas, corresponderá el 60% de cuadro clínico, entre los que van a presentar una migraña ocular ya por cefalea. Presentará también, dentro de los signos clínicos neurológicos, vértigos, parestesias, acúfenos, trastornos de la visión, dificultad de la concentración, hipermetabolismo en un 33%, con astenia, sudoración, pérdida de peso y malestar general. La policitemia vera tiene diversas etapas. La primera etapa es la sintomática, en la cual hay esplenomegalia con eritrocitosis y trombocitosis aislada. En la fase eritrocítica hay eritrocitosis, trombocitosis, leucocitosis, esplenomegalia, trombosis, hemorragia y prurito. En la fase inactiva hay masas eritrocitarias sin variación. Hay una metaplasia mieloide en un 10% a los 10 años de edad y un 50% a los 20 años con anemia. La mayor parte presentan esplenomegalia y una reacción leucoeritroplástica. La leucemia aguda generalmente es de tipo mieloide. La policitemia vera causa un hematócrito elevado, eritrocitosis relativamente o espuria, hemoconcentración secundaria a la deshidratación, eritrocitosis absoluta con hipoxia, intoxicación por anhídrido carbónico, la altura, la enfermedad pulmonar, la hipoventilación
la apnea del sueño, shunt cardíacos y defectos neurológicos. Existe una metaplasia mieloide en un 10% a los 10 años, 50% a los 20 años. El esplenomegalia es muy importante y la reacción leucoeritroblástica. Bien, ¿qué exámenes de laboratorio necesitaremos hacerle a estos pacientes? Hemograma, el volumen globular total, gases arteriales, estudio de la médula ósea. Otros tipos de exámenes: eritropoyetina, viscosidad sérica, fosfatasa alcalina leucocitaria, cariotipos del 13Q, 20Q, la trisomía 8 y 9, ácido úrico, hierro sérico y TIPS. Las manifestaciones clínicas: estos pacientes pueden tener trombosis venosa esplácnica, síndrome de Budd-Chiari o trombosis cerebral. Entonces, la masa en criterios mayores, la masa eritrocitaria en varones sobrepasa los 36 mililitros por kilogramo y en las mujeres el 32 mililitros por kilogramo. La saturación arterial de oxígeno, el 92%, y va a tener una esplenomegalia. En los criterios mayores, perdón, en los menores, la trombocitosis, en este caso de 400 por 10 a la novena por litro, leucocitosis de 12 por 10 a la novena de litro, B3, el índice FAC de 100, vitamina B12, sérica de 900 pg por mililitros y CTB12 de 2200 pg por mililitro. La eritropoyesis es un proceso ordenado mediante la cual la concentración periférica de eritrocitos se mantiene en los límites fisiológicos adecuados. La vida media de eritrocitos es de 120 días, por lo que se forma diariamente por cada eritrocito que se destruya o elimine, se produce uno nuevo. Y esta es el hemicitoblasto con la maduración de proeritroblasto, eritroblasto, normoblasto, reticulocitos y eritrocitos al final. La eritropoyetina es la hormona fisiológica que se va a encargar de regular la eritropoyesis y secretar la parénquima renal. Bien, en cuanto a una biopsia de médula ósea en pacientes que padecen de policitemia vera, vamos a encontrar megacariocitos hiperlobulados, ¿no? Es muy característico, miren, estos megacariocitos hiperlobulados y numerosos blastos, abundantes blastos. A mayor aumento encontramos unos megacariocitos, miren, tiene un aspecto hipercromático, como lo observamos en este, cercano a la hora 3, muy polimorfos, bastante polimorfos, hematopoiesis intrasinusoidal y podemos encontrar también una normocelularidad de grupos de megacariocitos, como lo observamos en la parte central, y hasta la hora 3 y hasta la hora 9. Estos megacariocitos son muy polimorfos, grandes y atípicos. Miren, estos megacariocitos polimorfos, grandes y atípicos. Polipoides con endocitosis, ¿no? Se ven como tienen formaciones polipoides con endocitosis. Esto es característico de la policitemia vera. En la policitemia vera vamos a observar el reflejo de sangre periférica aumentada de fibrosis y vascularización,
con una gran vascularidad, con megacariocitos de tipo enanos también. En la sangre periférica va a encontrarse neutrófilos normales, como observamos aquí en el centro, morfológicamente normales, bioquímicamente anormales, con fosfatasa alcalina y leucocitaria baja. En la policitemia vera, entonces, vamos a encontrar en la muestra de sangre periférica con aspirado de médula, teñidos con guienza, encontramos gran cantidad de megacariocitos hiperlobulados polipoides a nivel de la hora 6. La policitemia vera es un trastorno general de la médula ósea y no de hormonas de tipo eritropoyetina. Se debe contemplar la posibilidad de una policitemia cuando se obtienen respectivamente los siguientes valores. Eritrocitosis de 6 millones por milímetro cúbico, hemoglobina de 18 gramos por decilitro y un hematócrito por arriba de 54%, sumamente elevado. La policitemia vera tienen signos comunes dentro de la sintomatología. Va a tener dolores muy severos con sensación de quemazón y dolores intensos en las manos y en los pies. En las manos y en los pies. Usualmente va a estar acompañado por un enrojecimiento de tipo azulado en algunas áreas de la coloración de la piel. Los pacientes van a tener una imagen muy parecida a la que se ve en la artritis gotosa, muy similar a la que se observa en la artritis gotosa. Y el tratamiento consiste en la flebotomía. El único tratamiento que se da y efectivo, la flebotomía en estos pacientes. La policitemia vera hay un aumento de blastos, como lo vemos aquí, circulantes con eritrocitos nucleados. Puede tener una hipercelular, normocelular o en la médula ósea puede ser hipercelular, normocelular o hipocelular. Y esta es una evolución de la celularidad. Yo creo que me voy a quedar aquí para que ustedes puedan continuar en el slide número 32. Doctor, ¿cuál sería el diferencial de policitemia vera? Podría ser una leucemia linfoblástica aguda. Slide Ok, doctor. 30. Ya. Slide 32. Celular, hipocelular. Celular. Ok. Listo. Por favor, ¿quiénes van a exponer?